Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que pretende hacer de la medicina preventiva su objetivo. Gracias por acompañarnos. En el día de hoy tenemos un invitado que es parte de la familia del Arte de Curar y que no necesita presentación. O sea que yo ponerme aquí a explicar sus logros científicos y sus muchos títulos es redundar. Así que vamos a entrar en materia inmediatamente y vamos a darle la bienvenida al doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, el cual en el día de hoy nos acompaña para hablar sobre un tema de mucha actualidad, ya que República Dominicana, aunque ustedes no lo crean, cada 4 horas muere una persona en un accidente de tránsito. Es el primer país comparativamente con la cantidad de población que tiene, de muertos también por accidentes de tránsito. Esos traumas que causan los accidentes de tránsito van a ser nuestro tema de hoy. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a venir aquí al Arte de Curar y a compartir con nosotros su sabiduría. No, gracias, Neri. Bueno, para decirle a nuestros amigos televidentes que este programa lo tenemos pautado hace tiempo. Sí. Por la importancia de este tema, los accidentes de tránsito y las secuelas que dejan los accidentes de tránsito. Mira, Neri, desde que yo regresé de mis estudios tanto en Europa como en Estados Unidos, yo siempre vine muy preocupado con lo que respecta a la cantidad de accidentados debido a la violencia, porque esa es la palabra real, la violencia que produce los accidentes de tránsito. Y para comenzar, ¿qué decirte? La cantidad de muertos que nosotros tenemos por año casi iguala, y esto la gente casi no lo sabe, casi iguala la cantidad de muertos que tuvimos en la pandemia del COVID. No. Entonces, eso te da a ti una idea, y a la gente que nos está viendo, de la magnitud del problema que nosotros estamos conversando en este momento. En República Dominicana, en este momento, sobrepasa con mucho los 2.000 muertos por año. Sin embargo, con la pandemia de 2 años y pico, bueno, y todavía tenemos algunos casos de COVID, nosotros lo que andamos es por 4.000 muertos. Lo que quiero yo decir con esto, que la primera causa de muerte real en la República Dominicana son los accidentes de tránsito. Y eso es un problema de salud pública, un problema de salud pública. Y nosotros hemos hecho caso omiso a lo que está sucediendo. Pero el segundo argumento es todavía más doloroso, y es que la mayoría de los que mueren en accidentes de tránsito son los jóvenes, Neri. Sí. Son los jóvenes entre los 18 hasta los 30 años. O sea, la prevalencia de la muerte en los accidentados de nuestro país es en gente joven. Y dejo entonces el tercer argumento. Si eso es así, ¿qué significa desde el punto de vista para la sociedad dominicana? ¿Qué significa la vida de uno de estos jóvenes que muere a temprana edad? ¿Qué puede llegar a un muchacho de 21 años que apenas está en sus primeros años de profesión o terminando los primeros años de universidad o de un trabajo tecnológico? ¿Cuánto le puede producir ese muchacho a la nación en términos económicos? Entonces, el tema de lo que implica para la sociedad dominicana en términos económicos, no solamente la parte, vamos a decir, sentimental, humana, una madre que pierde un hijo tempranamente, un joven que está recién casado con un par de hijos que acaban de nacer. Aparte de ese drama, está el otro drama, que es el drama económico de la sociedad donde nosotros vivimos. Y por último, ¿cuánto le cuesta al Estado? La gente no se imagina lo que el Estado tiene que invertir año por los accidentes que nosotros vemos en las carreteras, en las calles, etc. El doctor José Joaquín Puello es el director de la ciudad sanitaria,
No lo dijimos en la presentación porque eso está, creo que, en la conciencia de todo el mundo, además de que tiene su consulta profesional privada en la Clínica Abreu. Y este programa, como él decía, hace tiempo que veníamos hablando de él, que lo íbamos a hacer, y esperábamos también que Héctor Armando, el doctor Héctor Balcácer Esteve, médico internista e infectólogo y también el coproductor del programa, estuviera aquí. Pero estuvimos esperando y una emergencia médica de última hora, pues los retuvo en el Centro Médico USA y todavía no ha llegado. Ojalá que pudiera llegar antes de que terminara el programa y pudiera, aunque sea, tomar parte en unos de los segmentos finales, doctor, porque la verdad que él estaba bastante preocupado y le pide excusas por no haber, ya lo hice yo de manera privada, pero quería hacer de manera pública las excusas. Doctor, usted decía que era un problema de salud pública, también es un problema económico, pero también es un problema de educación. Es una cuestión de educación y más que nada también de educación familiar. Mire, ahora recientemente, en el periódico de ayer, que a mí me laceró el alma, un accidente de un menor de edad alcoholizado, una familia con 2 niños estaban cenando y borracho vino y ese joven entró a la casa, una de esas casas humildes de madera, y murieron las 2 niñas. Sí, Estas son cosas que para mí tienen una importancia en esta situación de que, además del traumatismo, que vamos a entrar a esa parte médica, pero usted y yo hablábamos fuera de cámara y me gustaría que usted pues compartiera con el público esos conceptos y esas ideas que usted tenía sobre el particular. Bueno, yo estoy muy claro en mi mente, desde que yo era un jovencito, de que, Neri, si no se respetan las leyes, que son las normas de cómo uno se conduce ante la sociedad, ¿hasta dónde vamos a llegar? Donde yo trabajo, que es en el barrio María Auxiliadora, ahí tú lo conoces bien, el antiguo hospital Morgan, que ahora es la ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria, sí, en la calle principal, que es la Federico Velázquez, por donde todos entramos y todos salimos, los motoristas andan en vía contraria, no se respetan las leyes. Realmente es una sociedad que no respeta las leyes, es una sociedad que no se respeta a sí misma. Entonces, una gran parte de la causa o de la etiología de los accidentes de tránsito es el irrespeto. No nos respetamos. Mira, yo veo todos los días, sin excepción, todos los días, motoristas en vías contrarias, choferes privados o no, públicos o no, y respetando las leyes de tránsito. Yo veo en un motor, te estoy diciendo algo que yo lo veo todos los días, en un motor donde va el que va conduciendo el motor, 2 niños y una señora. Sí, o sea, 4 personas en un motor. Entonces, eso se repite una y otra vez. De tanto repetirse, nosotros los dominicanos nos hemos acostumbrado de que parecería que eso fuera normal. Y de hecho, ese es uno de los inconvenientes más serios que tenemos en el tránsito. En mi periplo por Centroamérica, y voy a hablar solamente de Centroamérica, yo pregunté una vez en Colombia, en Barranquilla, que cómo ellos habían realmente disminuido los accidentes, sobre todo de los motoristas, pero también de los vehículos grandes. Y ellos me contestaron, haciendo cumplir la ley. Un motorista en Barranquilla que va detrás de un vehículo no lo puede sobrepasar. No le puede aquí sobrepasan los motoristas por la derecha o por la izquierda. Se cruzan entre 2 vehículos. Y yo a veces me pregunto, pero es que los dominicanos no le tememos a la muerte, no le tememos a los accidentes. Y yo quisiera poder transmitir en palabras lo que nosotros vemos en los hospitales donde recibimos pacientes traumatizados. Neri, recibir un joven
18, 19 años con un trauma de la columna vertebral, con una sección de la médula espinal, que nosotros sabemos que va a quedar parapléjico, esto es, totalmente paralizado de la cintura hacia abajo, que ese joven no va a volver a caminar nunca, nunca más va a volver a caminar. No va a poder orinar nunca más, tiene que ser con sonda. No va a poder evacuar, tendrá que ser con enema. Nunca podrá tener hijos, nunca podrá tener una vida normal. Y uno dice eso una y otra vez, y la gente no nos cree a nosotros los médicos, pero te voy más lejos. Jóvenes que tienen accidentes de tránsito con traumatismo torácico, que quedan con un pulmón prácticamente deshecho, que nunca van a volver otra vez a la vida normal desde el punto de vista del sistema respiratorio, o un joven que le hemos tenido que extirpar la mitad del hígado porque el hígado quedó totalmente destrozado, o le hemos tenido que extirpar 4 o 5 pies de intestino delgado, o el vaso, o sea, va a producir cada vez menos glóbulos rojos. Entonces, yo a veces no entiendo, yo quisiera como poder explicarme yo mismo qué nos está pasando, pero más todavía, traumatismos que aparentemente son traumatismos que se resuelven, por ejemplo, un traumatismo de un hueso largo, ya sea del fémur, de la tibia, del peroné, o del húmero, o del radio, o del cúbito. Sí, se van a mejorar, le podemos poner clavos, tornillos, etcétera, etcétera. Pero eso es costoso. Y no solo costoso, doloroso. Y doloroso, y además lo que significa la recuperación, porque la gente piensa que una vez usted se operó de un hueso largo y le pusieron un clavo en el fémur, por ejemplo, ya usted salió caminando del hospital o de la clínica. No es así. Esa es una persona que va a necesitar, en algunos casos, reemplazo de cadera, pero en otros casos va a necesitar fisioterapia durante muchísimos meses. Y todo eso, mis queridos amigos, es costoso, lo que quiere decir que lo que el Estado invierte y lo que las familias invierten o los seguros invierten en los accidentados, eso es astronómico. Probablemente eso es mucho más que el propio presupuesto de la nación, o una parte del presupuesto de la nación. Imagínense, estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello sobre los traumatismos en los accidentes de tránsito, y él nos ha pintado el panorama tal cual. No estamos tratando de ser catastróficos, sino reales, a ver si tomamos conciencia del valor de la vida. En el próximo segmento, doctor, vamos a comenzar a hablar sobre cuáles son los traumatismos más comunes. Correcto. Y los tratamientos. No se vayan, regresamos con el doctor José Joaquín Puello aquí en El Arte de Curar. Los más comunes en los accidentes de tránsito, ese flagelo que la sociedad dominicana está abocado a resolver y a resolver de inmediato, porque las cifras son escalofriantes. El primer país en cuanto a número de muertos en accidentes de tránsito, jóvenes, casi niños, que pierden la vida, familia que sufren el dolor de perder a sus miembros por una imprudencia. Parecería como si tuviéramos un instinto hacia el thanatos, buscando la muerte. Doctor, la verdad que después de usted haber explicado tan conscientemente y con tantos detalles y argumentos la situación que usted la vive cada día, ojalá que comencemos todos a reflexionar sobre la necesidad de comenzar a tomar las medidas del lugar, que las instancias de poder, que los hacedores de políticas públicas tomen carta en el asunto, que la familia comience a tomar su rol de socializador por excelencia y comiencen verdaderamente los padres a inculcarle el respeto a la vida a sus hijos. Ojalá. Dejamos la pregunta en el aire, doctor. ¿Cuáles son los traumatismos más comunes por accidentes de tránsito que usted ve cada día? Sí, los más comunes, en términos de lo que llamamos en medicina de prevalencia,
que son los que los médicos tratamos más frecuentemente en los hospitales, obviamente que el traumatismo de tórax y abdomen y el traumatismo de huesos largos. Pero el traumatismo que realmente destruye a un ser humano y a una familia son los traumatismos del sistema nervioso. Entonces, en ese sentido, decirte cosas como esta. Cuando yo regresé de Europa de estudiar, yo vine con la idea con dos ideas que las vi en Europa. Uno, el uso del cinturón en el vehículo, que ya eso por lo menos, eso ha tomado cuerpo, no hay ninguna duda que la mayoría de las personas sí lo usan. Y en segundo lugar, el uso del casco en los motoristas. Se ha hecho, Neri, todo lo posible, y me consta de que el actual gobierno, los gobiernos anteriores, han querido implementar el uso del casco, sobre todo en los motoristas. Para darles una idea a la gente de lo que eso significa, lo voy a decir inmediatamente. El cerebro humano, aquí tengo la... Vamos a tomar aquí, por favor, vamos a hacer aquí un primer vemos, plano que el doctor siempre trae, por favor, sus instrumentos. El cerebro de nosotros es más o menos de este tamaño, quizás este es un poquitico más pequeño, pero así es como luce el cerebro humano, por cierto, un órgano bellísimo porque es de color rosado, ¿no? Entonces, el cerebro humano está cubierto de una capa muy fina que está aquí, que se llama duramadre. Es como si le pusiéramos con un pedazo de tela gruesa al cerebro, donde el cerebro queda realmente aislado del hueso. Este es el hueso, ¿no? Aquí le hemos quitado el hueso frontal, le hemos quitado los huesos parietales, el hueso occipital. Entonces, el cerebro humano, y esto lo quiero dejar bien claro, no se ajusta totalmente al cráneo. Entre el cráneo que está aquí arriba, el hueso, y el cerebro hay un espacio que nosotros le llamamos el espacio subdural, lo que quiere decir que nuestro cerebro no está totalmente ajustado. Y aquí vienen dos aspectos fundamentales. Cuando un motorista usa el casco, es como si tuviera una segunda cobertura de hueso, lo que quiere decir que el impacto que recibe en el casco se atenúa, pero si lo recibe sobre el hueso, el cerebro va a recibir el impacto en el pavimento o cuando choca contra otro vehículo, lo va a recibir casi directamente. Y ahí vienen las complicaciones que después vamos a entrar un poquito en eso. El otro tema, Neri, es que como el cerebro no está ajustado al cráneo, cuando un ser humano va en un vehículo a 70 kilómetros por hora, por decir un número, 70 kilómetros por hora, el cerebro viaja a 70 kilómetros por hora. Si esa persona choca, y esto yo quiero ahora decirlo con mucho énfasis, si esa persona choca a 70 kilómetros por hora, ¿el cerebro se para? No. El cerebro sigue viajando a 70 kilómetros por hora. Cuando el cuerpo choca, ya el cuerpo se detiene, el cerebro no. El cerebro sigue viajando a 70 kilómetros por hora. Y aquí dentro entonces del cráneo, el cerebro tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás y hace este movimiento, porque él está viajando a 70 kilómetros por hora. Y de ahí viene el traumatismo serio dentro del cerebro. Muchas veces, cuando nosotros recibimos los pacientes y no vemos, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, y no vemos ningún efecto del trauma en el cerebro, no lo vemos en la radiografía, en la resonancia, en la tomografía. Sin embargo, las neuronas se mueven y entre una neurona y otra, ese movimiento que hace el cerebro hacia adelante y hacia atrás hace una disrupción de las neuronas, se llama ese mismo, disrupción neuronal, y produce lesiones que no las vemos, pero existen. Ese paciente pierde el conocimiento, llega quizás al hospital con una hora, media hora, ahora después te voy a hablar de la importancia de eso, y uno ve la radiografía y cree que no ha pasado nada. No,
una vez en un accidente uno pierde el conocimiento, quiere decir que hubo lo que la gente conoce como conmoción cerebral. Y la conmoción cerebral es una lesión en el cerebro. ¿Y cuáles son las consecuencias más graves de esa conmoción cerebral? Te la voy a decir. Si la conmoción cerebral es menos de 1 hora, nosotros la catalogamos como leve. Si pasa de 1 hora, ya es moderada, entre 1 hora y 24 horas. Y quiero decir esto con toda la claridad posible. Un paciente que tenga una conmoción cerebral que le dura más de 24 horas, esto quiere decir en términos prácticos que esa persona no recuerda lo que le pasó. Porque ese es el primer signo de la conmoción es ese, es la pérdida de la memoria de eventos recientes. Si una persona tiene el accidente y no recuerda nada por 24 horas, eso significa que la conmoción fue importante, aunque no aparezca nada en la resonancia o en la tomografía. Y muchos de esos pacientes están hablando, conversando, se mueven. Sin embargo, cuando uno los interroga días más tarde, se da cuenta que ese paciente perdió 24 horas de su memoria. Eso es serio. Pero si son más de 24 horas, lo que llamamos la amnesia retrógrada, que ese es el nombre que le damos en medicina, significa que fue un trauma severo. La pregunta viene ahora, ¿qué tiempo tarda un paciente en recuperarse de una amnesia retrógrada de más de 24 horas? Vamos a dejar eso para el próximo segmento, doctor, de lo de la amnesia retrógrada. Y vamos para terminar esa idea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en el corto y el mediano plazo? En el corto plazo, dolor de cabeza, pérdidas cognitivas, pérdida de la memoria, irritabilidad, dificultad para el aprendizaje, dificultad para codificar estímulos. O sea, todo lo que tiene que ver con la codificación de estímulos en el cerebro se va al suelo. Esa persona quizás no se da cuenta, sin embargo, cuando va a su trabajo, alguien le dice, un compañero le dice, pero fulano se está olvidando todo lo que le estamos diciendo. Entonces, hay síntomas que aparentemente no, que el paciente no siente, pero el otro se da cuenta. El problema, Neri, es el tiempo de recuperación. Y ese es un tema que nosotros tratamos prácticamente todos los días. Y termino la idea con esto. Si después de un mes de una conmoción que tiene una amnesia, pérdida de memoria por 24 horas, se tiene otro accidente, es lo que se llama el síndrome del segundo impacto. Entonces, ahí sí es verdad que la pérdida cognitiva puede durar hasta 2 años. La pérdida cognitiva quiere decir que ese ser humano no queda realmente apto para la vida cotidiana. Estamos conversando de una manera muy explícita y muy didáctica con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, el cual está dándonos una cátedra como el maestro de la medicina dominicana que él es, sobre los traumatismos más comunes en los accidentes de tránsito y cuán importantes y serios pueden ser, porque todavía no hemos hablado de lo que puede ser muerte cerebral, de lo que son los traumas no solamente craneales, sino también de la columna vertebral, sí, del cuello y de todas las otras situaciones que se pueden presentar. Al regreso dejamos en el tablero la pregunta de la recuperación de esas posibles lesiones cerebrales que pueden crear no solo amnesia, sino también otras consecuencias graves. Regresamos con el doctor José Joaquín Puello y el arte de curar después de la pausa. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por app Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra.
Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amanita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Felsan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Estamos aquí de nuevo en el arte de curar con el doctor José Joaquín Puello, el maestro de la medicina dominicana y de la neurocirugía en el país, el cual nos está dando una verdadera cátedra sobre lo que son las consecuencias de los accidentes a nivel cerebral, a nivel de todos los miembros, porque definitivamente todo el cuerpo está expuesto a esto, pero de una manera muy particular. En esto estamos hablando porque podríamos hacer un montón de programas y tenemos que circunscribirnos en el tema. Doctor, dejamos en el aire lo del asunto del tiempo de recuperación, el riesgo y si realmente se recuperan totalmente. Sí, bueno, cuando el traumatismo es leve, la recuperación tarda más o menos unos 3 meses. Pero ya una amnesia, una pérdida de memoria de más de 24 horas, estamos hablando de 6 meses. Una pérdida de memoria por encima de 24, 48 horas puede llegar hasta 1 año, 2 años para poderse recuperar. Ahora bien, el problema, Neris, viene, vamos a ver si lo podemos demostrar. Por favor, lo podemos demostrar aquí en la televisión. Miren. Si necesita que le ayude con algún... Esta es la parte interna. Ayuda con este doctor para que... Sí. Esta es la parte más interna del cerebro humano. El cerebro humano tiene esta estructura que se llama el tallo cerebral. Aquí es que está la vida de nosotros los seres humanos, ahí en esta zona que yo estoy señalizando con mi dedo. ¿Por qué? Porque ahí está la respiración, ahí está el centro cardíaco, ahí está el centro de la conciencia. Entonces, muchos pacientes, Nery, cuando tienen una lesión que afecta todo el cerebro y afecta el tallo cerebral, esos son los pacientes que normalmente las personas dicen en el lenguaje popular, dicen que fulano de tal paciente quedó como un vegetal. Esa es la lesión. Esa es la lesión. Esa es la lesión. Ese trauma que ocurre en el tallo cerebral tiene que ver no solamente con el impacto en motoristas o pacientes o personas que tienen accidentes de tránsito. Y pueden tener lesión en el cerebro per se, aquí arriba, ¿no? Donde está el cerebro, aquí en la parte más superior, pero también en el tallo cerebral. Y esos pacientes entonces quedan totalmente desconectados de la realidad. De hecho, algunos quedan en un estado tal que solamente
y se quedan así para siempre, mueven los ojos nada más. Eso es cuando dicen que quedó en estado de coma. No, ese se llama el síndrome de enclaustramiento. Wow. El paciente solamente mueve los ojos, nada más, solamente los ojos. No puede mover brazos, no puede mover piernas, puede respirar, pero tiene que estar con sonda en la vejiga, hay que voltearlo todo el tiempo. Y esas personas normalmente la posibilidad de recuperación es menos de un 1%. Y todo eso ocurre por un traumatismo cerebral. Entonces, de aquí viene, ¿qué podemos hacer? Bueno, el problema es no solamente precaución, no solamente es respetar las leyes de tránsito, no solamente es ir a una velocidad adecuada, también es respetar al que va conduciendo al lado de uno, o delante o detrás de uno. Pero, ¿qué sucede aquí en el país? Y vamos a decirlo de manera así, llana. El problema es que si no hay un régimen de consecuencias, Neri, no vamos a poder avanzar. Y el régimen de consecuencias tiene que ser el cumplimiento de la ley. Y dentro del cumplimiento de la ley hay tantos escalones que nosotros podemos utilizar, pero el que más duele es el bolsillo. Ese es el que más duele. Cuando usted le pone una multa a un conductor que no está haciendo lo correcto, a un motorista que no está haciendo lo correcto, y el régimen de consecuencia es económico, ese es el que más duele. Porque esperar, como tú decías al principio del programa, ese jovencito borracho que mata a 2 niñas y mata a un señor mayor porque andaba borracho a alta velocidad, entra a la galería de una casa, el llevar ese jovencito a la justicia y que tenga 20 años de reclusión, eso no le devuelve la vida a ese señor y a las 2 niñas. Entonces, obviamente, que el régimen de consecuencias tiene que ser un régimen que sea realmente preventivo. Una vez usted violó una ley de tránsito, usted tiene que ser multado. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Desgraciadamente, esa no ha sido lo que hemos hecho aquí en el país. Y nos ha costado, señores, esto nos ha costado muchas vidas, mucho dinero. Y todo el mundo dice aquí en la República Dominicana, tú le preguntas a una gente de la calle, ¿usted cree que se va a resolver el problema del tránsito? Y 90 de cada 100 te dicen no. No, doctor, déjeme decirle algo del asunto de los motoristas. Cuando yo estuve investigando para el programa, vi que el 82% de los accidentes de tránsito, los motoristas están de una u otra forma envueltos. A mí realmente, yo creo que todo el mundo se ha indignado en algún momento con los motoristas, pero yo pienso que también tienen poco sentido común, porque ellos no se dan cuenta que el chasis de su propio vehículo son ellos. O sea, y que ante una imprudencia, ante un accidente, pues ellos van a ser los que más consecuencias van a recibir. ¿Cómo se manifiesta eso en su consulta? ¿Los motoristas llegan muy a menudo en esos accidentes? Bueno, el número más alto de accidentados es los motoristas, con mucho, sobrepasa con mucho el 80% de los accidentes. Obviamente, nadie está diciendo, Neri, que estos jóvenes que andan en motor y que van a su trabajo, es la forma más rápida de llegar, no pueden comprar un carro. No, yo no estoy hablando del motorista en sí que utilice ese vehículo para transportarse y para ganarse el sustento de su familia. Yo eso lo aplaudo y creo que es correcto. A lo que yo me refiero es que todos ellos, y también los que andamos en vehículos más grandes, en carros, etcétera, todos ellos, y bueno, involucro también a los camioneros, que por la Avenida Independencia todo el mundo sabe la velocidad que ellos andan. Eso yo lo veo todos los días. En plena zona colonial y en Ciudad Nueva, vehículos enormes, inclusive de doble tracción, con dobles camas atrás, vehículos que andan a velocidades increíbles dentro de la ciudad colonial y dentro de Ciudad Nueva. Entonces, el problema aquí que yo quiero dejar muy bien establecido es el respeto a la ley.
el respeto a la vida, el respeto a la sociedad, de eso es que yo estoy hablando, y que cada cual asuma su rol. Yo puedo andar en un motor y yo puedo andar a una velocidad más o menos adecuada, de acuerdo a la ley, con mi casco puesto, por si acaso alguien me choca o me caigo o me sucede algo en el motor. De lo que yo estoy hablando es cómo nosotros podemos inculcar en la población dominicana el respeto a las leyes de tránsito. Y solamente hay una solución. La primera, la que tenemos a mano, es la educación, y la segunda que tenemos a mano es el régimen de consecuencias. Y de eso se trata, Neri, y que sea realmente una política pública, porque señores, una vez esto se complica, el cerebro se complica con un trauma, nosotros estamos frente a una consecuencia de la economía humana que puede ser para siempre. Y te lo voy a decir ya para terminar esta parte. Un ser humano que tenga un hematoma traumático en el lado izquierdo del cerebro, ahí, en esa zona, que es la zona del lenguaje, queda sin habla para siempre. Entonces, uno quisiera tener eso en un familiar de uno, y eso lo vemos todos los días, y todo es consecuencia de los traumas. Doctor, el tiempo se nos terminó ya, y en el próximo segmento que viene, gracias a Dios, Héctor Armando acaba de llegar. Él va a ser el encargado de ese último segmento para tratar con usted la parte de la columna vertebral, cómo esto afecta las extremidades inferiores y las superiores, y para las últimas recomendaciones finales. O sea que ese último segmento, Héctor Armando está aquí, que estaba tan preocupado por su asunto de quizá de no llegar a tiempo por la emergencia que se le presentó. Que estaba salvando una vida. Salvando una vida, así mismo. Gracias, doctor. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente, y les recordamos en este momento que deben, por favor, como parte de la familia del Arte de Curar, de enviarnos sus opiniones. @elartedecurar_rd, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son los médicos que le gustarían que vinieran, qué otros profesionales quisieran ustedes verlos en el Arte de Curar, qué tema les gustaría que tratáramos. Por favor, no se olviden que ustedes son la razón de ser del Arte de Curar. Regresamos después de la pausa con el doctor José Joaquín Puello y el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. Gracias por continuar con nosotros en el Arte de Curar. Lamentando mucho haberme perdido estos primeros 3 segmentos, pero estamos por aquí ya al pie del cañón. El doctor José Joaquín Puello, maestro de la medicina, pionero en el área de la neurocirugía en la República Dominicana. Doctor, durante los diferentes bloques pude observar que estuvo conversando con mi madre referente a los traumas asociados a accidentes automovilísticos. Sin embargo, muchas personas no hemos podido diferenciar la parte que tiene que ver entre los traumas en población pediátrica y en adultos, ya que sabemos que lamentablemente los vehículos de 2 ruedas, los motores, se han convertido en ese gran medio de transporte, sobre todo para llevar los niños a las escuelas. Entonces, observamos que muchas veces quien lleva el casco protector es el padre y no el niño. Vamos a iniciar por ahí, doctor, para ver si existe algún tipo de diferencia entre los traumas que pudieran ocurrir en población pediátrica y en adultos, porque sé que es una gran preocupación dentro de los padres. Doctor. Sí, bueno, no hay ninguna duda que el trauma en niños tiene una prevalencia menor. Menor. Perfecto. Menor. El cráneo del niño, el cerebro está mucho más adherido en lo que ya yo había explicado en el segmento anterior, lo que significaba el espacio subdural. Excelente. Entonces, el cráneo del niño sí está un poco más adherido al hueso, y por lo tanto sufre menos el trauma, a diferencia del adulto, que tiene una mayor posibilidad de tener consecuencias. Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver, doctor. Un golpe en el cráneo en un adulto
podría no presentar absolutamente ningún síntoma durante los primeros días después del trauma. Doctor, vamos a ver, usted está diciendo que si alguien se cae de un motor o lo chocan, aún se sienta bien, Sí. tendría que observarse por un Sí, periodo de así tiempo. es. Vamos a ver el por qué. ¿Por Así. qué, doctor? Porque dentro del cerebro de nosotros, el cerebro tiene unas pequeñas venas muy pequeñitas, se llaman Excelente. venas puente, que Sí. van, ya yo había explicado lo que era la dura madre, que van del cerebro a esa capa que cubre el cerebro humano, que es esa capa que se llama dura madre. Esas venitas se rompen y no es hasta 8, 10, 12, 15, 21 días que empieza a acumularse sangre. Ok. El paciente no siente nada y un buen día ya no puede mover un poco el brazo, tiene dolor de cabeza, sensación de náuseas. Eso es lo que se llama el hematoma subdural crónico. Ok. A diferencia de un trauma que sea muy severo, que realmente esas venas se rompan desde el principio, entonces el paciente hace un coágulo, un verdadero coágulo sólido. Pero ya eso es un Traumatismo cuadro quizá más clínico, severo. es un cuadro clínico Más aparatoso. aparatoso, severo, que el paciente llega ya con el pulso bajo, la presión alta, llega semi-inconsciente, llega con una parálisis, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo. Pero muy frecuentemente, más frecuentemente que lo que la gente se imagina, Wow. el hematoma subdural crónico, sobre todo, Héctor, en los envejecientes. Wow, o sea que estamos hablando de que si papá, mamá, el abuelo lo chocan o se cae de una bicicleta, que a cada rato lo observamos, sí. aún no presente nada, uno pudiera vigilarlo por hasta 8 días, como usted plantea, y que si hay algún cambio de la conducta o comienza a perder fuerza, podría ser fruto de ese golpe que se dio hace 8 días, y que es importante que los familiares lo digan en la emergencia. Y más todavía, a veces ni siquiera es una caída. En las casas, un envejeciente, sobre todo ahora que todo el mundo toma aspirina, Claro. los envejecientes a veces con un golpe muy sencillo van a levantar la cabeza, chocan contra una ventana y parece que no pasó nada. En neurocirugía sabemos que el 50% de los envejecientes que tienen golpes muy pequeños y hacen hematomas dentro del cerebro no se acuerdan. ¿No se acuerdan de qué le pasó? No tienen recolección, Wow. no tienen recolección del trauma pequeño, Ok. ninguno, realmente ni Y se usted acuerdan. dice que aquellos que están tomando aspirina pudieran tener un riesgo aumentado de presentar este tipo de eventos. Porque la aspirina, como tú y yo Claro, sabemos claro, como un médicos, antiagregante plaquetario. sí. Ahora recientemente, hace apenas un par de semanas, ya se está pensando que deberíamos sustituir esto al margen de lo que Sí, estamos del hablando. programa, claro. Sí, sustituir la aspirina por la colchicina, que va a ser prácticamente el mismo efecto para La protección cerebral. La protección cerebral, sobre todo en las enfermedades de pequeños vasos, pero ese ya es otro Es un tema de otro día, no estamos listos para esa conversación, como Sí, dicen hoy en día. exacto. Doctor, nos quedamos más que nada en la parte de la población pediátrica. Sí. Y usted mencionaba que es menos frecuente porque el cerebro del niño es diferente. Pero la pregunta es, cuando un niño sufre un accidente y hay algún compromiso a nivel cerebral, ¿el pronóstico es igual que en el adulto o es mejor o peor? No, es mejor. Es mejor, ok. Definitivamente mejor. Y el niño, mientras más joven es, tiene más posibilidad de salir bien del trauma. De hecho, yo voy a narrar nada más así rápidamente en 10 segundos. Yo tengo un número X, ahora no recuerdo exactamente, pero un número importante de niños que han caído de una segunda planta Wow. y no le ha pasado nada, absolutamente nada. O sea, la gente dice que... No es que son de goma los niños. Sí, que los niños son de goma. Que los niños Claro. son de goma. La verdad que es así. Doctor, continuando con esto de los accidentes automovilísticos y de tránsito en sentido general, el papel que juegan aquellos sistemas de retención de los niños, sobre todo lo que mencionamos en los vehículos de las sillas, de los sillones para que los niños vayan. ¿Usted como neurocirujano los recomienda totalmente? No, totalmente. La misma función que hace el Cinturón de seguridad. cinturón, la silla atrás, definitivamente. Inclusive en muchos países los niños van de espalda al chofer y se ha demostrado fehacientemente que se disminuye, notablemente se disminuye la severidad de las lesiones. Doctor, continuando con este proceso, a la hora de evaluar los adultos que tienen accidentes, sé que los vehículos de 2 ruedas tienden a ser extremadamente frecuentes, pero quiero hablar de algo que sé que ocurre con regularidad,
y es específicamente lo que tiene que ver con ese latigazo, que estas personas que mueven el cuello hacia adelante, luego hacia detrás, y hay que colocarles collarines por un tiempo, y que los vemos en la mayoría de las películas. Sí. Cuando observamos ese latigazo, esas personas que dicen, tuve un accidente y me duele el cuello, ¿cuándo eso se convierte en una emergencia que tiene que tratar de buscar asistencia médica, doctor? Sí, se convierte en una emergencia cuando hay signos clínicos cuando llegan a la emergencia, y también lo pueden desarrollar en el curso de las próximas horas. De hecho, todo paciente que ha tenido un latigazo, que es lo que tú dices, cuando choca, que frena, va hacia adelante y regresa. La hiperflexión y la hiperextensión del cuello. Ese paciente tiene que internarse por las primeras 24 horas. ¿Cómo? Sí, y eso debe ser... Tiene que hospitalizarse las primeras 24 horas. Las primeras Doctor, 24 pero yo creo horas. que yo no había escuchado eso en ningún sitio, en ningún programa. Y la realidad es que los médicos no hablan de eso, No, doctor. ni se habla de eso, ni se hace. Ni se hace, ok. Y de hecho debe formar parte del protocolo que nosotros le debemos enseñar a nuestros emergenciólogos. Una vez usted tiene la hiperextensión y la hiperflexión del cuello, usted debe tener un collar y ser hospitalizado las primeras 24 horas. ¿Por qué razón, doctor? Hospitalizarse 24 horas. Se lo digo porque es muy frecuente. Sí. Se observamos que hay muchísima gente que le pasa eso y que están en su casa. Sí, la razón es que en la médula espinal, de la única manera que nosotros podemos darnos cuenta qué está pasando es cuando estos pacientes comienzan a hacer los primeros signos de infarto de la médula. Entonces, en la resonancia magnética, ya a las 24 horas cuando la hacemos, nosotros podemos ver los puntos blancos que nos dice a nosotros que ha habido una lesión traumática de la médula que está empezando a producir edema. El edema es finalmente lo que ocasiona los signos neurológicos que van a venir. Que, por cierto, decir aquí también que durante mucho tiempo se utilizó los corticosteroides para el trauma medular. Claro. Ahora sabemos que no hace absolutamente nada. Wow. Nada. Y se utilizaban en dosis altísimas. Eso era lo que uno tenía en la práctica. Sí, y ya sabemos que eso no tiene ningún efecto sobre la médula espinal. Para la gente que no está viendo, decirle que la médula que mueve nuestros brazos y nuestras piernas tiene el espesor de mi dedo índice. Esa es la médula. Wow. Entonces, imagínense esta lesión que hace ese movimiento tan brusco. La médula simplemente se dobla hacia adelante y vuelve otra vez hacia atrás. Y ahí entonces se rompen aquellas arteritas tan pequeñitas que tiene la médula, que casi son microscópicos, y producen entonces, para decirlo en términos francos, un infarto medular. Y esa es la razón de los signos neurológicos. Doctor, algunas personas están en contra del cinturón de seguridad, porque dicen cuando se pone el cinturón de seguridad, después se lesiona el pecho, puede tener golpes, etcétera. El valor del cinturón de seguridad, porque hay gente que no le gusta ponerse. Sí, yo siempre le contesto, yo tengo una contestación. Ok, vamos a ver, ¿qué usted le dice? Repito, palabra del doctor José Joaquín Puello, médico y maestro de la medicina dominicana, doctor. Yo le digo, ¿qué tú prefieres? ¿Una fractura de una costilla o quedar parapléjico para siempre? Entonces ponte el cinturón de seguridad. Wow. Sí. Doctor, continuando con este proceso y hablando específicamente de lo que tiene que ver con la parte de la columna, con lo que tiene que ver específicamente con la médula. Este tipo de lesión generalmente no se habla mucho. La pregunta sería, doctor, ¿cómo puede una persona proteger la médula en un accidente? Porque siempre llega la gente que comienza a mover al paciente como un loco. Y sabemos que ustedes, los neurocirujanos, dicen cuidado en el accidente. Sí. Oye, qué buena afirmación tú acabas de hacer en forma de pregunta. El paciente que ha tenido un accidente tiene que ser manejado con absoluta precaución, porque es probable que movilizando un paciente, sacándolo del vehículo, un movimiento inadecuado, sobre todo del cuello, puede producir una lesión permanente. Yo tenía, no sé, se puede hacer un chiste rápidamente. Claro, doctor. Un accidente que hubo, es un cuento que hacía Freddy Verajoico. Va un motorista por la carretera, siente que el aire le da demasiado porque llevaba un jaque abierto, ¿no? Entonces se lo pone al revés para que simplemente el aire no le moleste. Tiene un accidente, entonces llegan los paramédicos
y una persona que está ahí le dice a los paramédicos que acaban de llegar, yo realmente lo traté y vi que tenía estaba extendido y simplemente le volteé la cabeza porque tenía el cuello al revés. El cuello al revés. Señores, hemos conversado con el doctor José Joaquín Puello, maestro de la medicina dominicana, neurocirujano, pionero, profesor de grandes generaciones. Doctor, queremos agradecer su visita aquí en El Arte de Curar y queremos que la misma sea cotidiana, continua y sobre todo tan provechosa como el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que hayan estado con nosotros.